Y ahora vamos justamente a ver una información de última hora. Tenemos entendido que México ha logrado el mayor decomiso en su historia de fentanilo. Ocurrió en dos acciones distintas, de acuerdo al secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Esto fue en Sinaloa. El decomiso de más de 1 tonelada de fentanilo en Sinaloa, anunciado recientemente por las autoridades, marcó un momento trascendental en la lucha contra el narcotráfico en México. Esta incautación, valorada en unos $40 millones, significa que al menos 20 millones de dosis de esta droga sintética no llegarán a las calles. La reciente incautación de más de 1 tonelada de esta droga, liderada por el Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum, es un golpe histórico que coloca a México a la vanguardia en esta lucha global. Lo que parecía imposible acaba de pasar. Harfuch y la DEA lanzan un operativo brutal y caen las temidas brujas del fentanilo del cártel de Sinaloa. Secretos oscuros, millones en juego y el principio del fin para uno de los clanes más poderosos del narco. Quédate porque esto apenas comienza. Las sirenas no paraban de sonar. Eran las 3:40 de la madrugada cuando un convoy sin placas cruzó el retén federal en Guamúchil sin detenerse. A esa hora, las líneas de comunicación de los mandos en Culiacán hervían. Nadie esperaba un movimiento de ese tamaño. En las cámaras de seguridad se alcanzaban a distinguir al menos 15 vehículos blindados de doble fondo, todos de color gris mate, sin luces, avanzando a toda velocidad. Según fuentes extraoficiales, el objetivo era uno solo: capturar a las 3 mujeres conocidas como las brujas, pieza clave en la expansión del cártel de Sinaloa en el negocio del polvo blanco y el cannabis sintético. A esas mismas horas, la alerta máxima se había activado en Mazatlán. Harfuch, respaldado por un equipo especial de la DEA y agentes encubiertos, ya estaba en movimiento. Las órdenes eran claras, no podía haber errores. La última vez que intentaron algo parecido, en octubre del año pasado, 6 agentes desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez no había margen para la falla. En un operativo quirúrgico, irrumpieron en un rancho escondido entre los cerros. El lugar parecía un santuario macabro. Las paredes de adobe estaban manchadas de algo que parecía óxido, pero el olor confirmaba otra cosa. Cuerdas colgaban del techo y figuras extrañas dibujadas con cal marcaban el suelo. Los agentes avanzaban entre el humo denso, con la respiración cortada, escuchando sus propios pasos rebotar en la nada. Fue ahí donde encontraron la primera señal: un teléfono satelital encendido y una libreta manchada de tierra, con nombres tachados, algunos en rojo. Cuando al fin llegaron al sótano, descubrieron lo que ningún informe había mencionado: un cuarto circular, sin ventanas, donde se alineaban fotografías de funcionarios y empresarios locales. Al fondo, una silla vacía con esposas colgando y restos de lo que parecía haber sido un ritual. No había tiempo para preguntas. Las coordenadas del siguiente punto acababan de llegar: una hacienda vieja en la sierra de Badiraguato. El convoy retomó el camino mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo. A medio trayecto, 5 camionetas negras aparecieron de la nada, bloqueando el paso. Eran hombres de la vieja escuela, vestidos de negro, con rostros cubiertos. La emboscada duró 7 minutos, pero pareció una eternidad. Los impactos de calibre 50 destrozaban los muros de los vehículos blindados como si fueran de papel. Los agentes respondían con precisión quirúrgica, pero ellos no tenían miedo de morir. Luchaban como si supieran que esa noche sería su última. Tras la confrontación, solo quedó el silencio. El aire olía a pólvora y a miedo. Los cuerpos quedaron esparcidos en la brecha, y el camino a la hacienda estaba despejado. O al menos eso creyeron. Lo que encontraron al llegar cambió todo. La hacienda estaba desierta, pero en el patio principal, sobre la fuente seca, descansaban 3 velas encendidas. Sobre el suelo, una inscripción tallada en piedra que decía: "Ustedes serán los próximos". No había nadie, pero el terror era palpable. Revisaron cada cuarto, cada bodega, cada sótano. En la cocina encontraron restos de papeles quemados. En los establos, ataúdes vacíos abiertos de par en par. Al fondo de la propiedad descubrieron un túnel. Bajaron armados, uno a uno, en silencio absoluto. El pasillo olía a humedad, pero también a descomposición. A 300 metros de profundidad, encontraron una cámara de vigilancia apuntando a la nada, y frente a ella una silla giratoria. Harfuch se acercó sin vacilar. En el respaldo de la silla, una prenda femenina colgaba. Un rebozo negro bordado con hilos dorados y unas iniciales: MZ. Nadie dijo nada.
Solo sabían que el mensaje era claro. Afuera el cielo comenzaba a clarear, pero el infierno apenas iniciaba. Las brujas no estaban ahí, pero habían dejado rastro de su poder. En Culiacán, mientras tanto, otra alerta encendía los radios de los comandos. 7 jefes de plaza habían sido levantados esa misma noche. Nadie sabía por quién. Algunos aseguraban que el Mayo Zambada había dado luz verde a una purga. Otros decían que eran las propias brujas, desatando una guerra sin cuartel contra los suyos. En las horas siguientes se confirmaron los rumores. Vídeos comenzaron a circular en los grupos encriptados. En ellos se mostraba a los jefes de plaza humillados, arrodillados, con los ojos vendados, mientras una figura encapuchada les colocaba una marca al rojo vivo en el pecho. La misma inscripción tallada en la hacienda: ustedes serán los próximos. Mientras tanto, Harfuch ordenó el repliegue de sus hombres. Sabía que la verdadera cacería apenas empezaba. Al caer la tarde, el centro de operaciones se movió a una casa de seguridad en Los Mochis. Ahí recibieron información clave. Un exoperador del cártel se había entregado, asegurando tener las coordenadas del próximo cargamento de polvo blanco dirigido a la frontera. Lo que no sabían era que esa entrega era una trampa. Al llegar al punto de encuentro, fueron recibidos por un silencio extraño. Ni el viento se escuchaba. Al adentrarse, una explosión los sacudió, lanzando los vehículos por los aires. Solo 3 hombres salieron ilesos, el resto desaparecido entre el humo y el fuego. Era la firma de ellas: las brujas nunca fallaban. La noticia no tardó en llegar a la prensa. Los titulares hablaban de un operativo fallido, pero la realidad era mucho más siniestra. Durante la noche comenzaron a circular mensajes en redes clandestinas donde advertían a toda la región: esto es solo el inicio. La DEA redobló los esfuerzos, pero sabían que sin apoyo local estaban jugando en territorio enemigo. A las 6:30 del día siguiente encontraron un mensaje en el parabrisas del vehículo de Harfuch, un sobre negro, sellado con cera roja. Adentro, una sola fotografía, la de su familia. Nadie supo cómo la obtuvieron. Nadie supo cómo la dejaron ahí. Pero todos entendieron el mensaje. La guerra ya no era solo en los cerros, había llegado a la ciudad. Esa misma tarde, decenas de camionetas sin placas comenzaron a circular por Mazatlán y Culiacán. Los habitantes fueron testigos de un despliegue jamás visto. Hombres encapuchados, armados hasta los dientes, bloqueaban calles, revisaban autos y establecían puntos de control improvisados. Nadie podía salir sin ser interrogado. La mayoría prefería quedarse en casa, rezando para no ser vistos. Mientras tanto, al norte de Sinaloa, una ceremonia oscura tenía lugar en una propiedad abandonada. Las brujas estaban ahí, rodeadas por sus leales. Sobre una mesa de piedra, un mapa de todo el estado, marcando en rojo cada punto donde harían caer a sus enemigos. No hablaban, solo miraban el fuego arder mientras cada traidor era nombrado y su destino sellado. Esa noche, los primeros fueron colgados de los puentes principales, algunos con carteles escritos a mano que decían: aquí acaba tu lealtad. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La gente comentaba en voz baja que el terror de los 90 había vuelto, pero esta vez con un rostro femenino y despiadado. En el centro de mando, Harfuch no descansaba. La DEA proponía evacuar, pero él sabía que irse ahora significaba perderlo todo. Con la ayuda de un hacker, lograron interceptar una comunicación clave. Las brujas planeaban reunirse en un cementerio antiguo en Navolato. La fecha y hora ya estaban definidas, solo tenían que esperar. Lo que no sabían era que ellas ya los esperaban. La trampa estaba puesta y esta vez no habría escapatoria. La madrugada de este jueves, bajo un cielo denso y cargado de tormenta, los convoyes blindados irrumpieron sin previo aviso en la localidad de Badiraguato. Las calles, hasta entonces silentes, fueron desgarradas por el estruendo de las unidades tácticas que, sin detenerse, bloquearon cada salida conocida. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un escenario desolador, con el zumbido de los helicópteros Black Hawk surcando el aire y lanzando bengalas que iluminaban las fachadas de casas aparentemente abandonadas, pero que ocultaban en su interior un mecanismo de poder mucho más siniestro del que cualquiera podía imaginar. Eran las 3 en punto cuando inició la primera incursión. La entrada fue quirúrgica, sin margen de error. Un escuadrón mixto de la DEA y Fuerzas Especiales Mexicanas derribó los accesos reforzados de un rancho que, a simple vista, parecía deshabitado. Sin embargo, en su interior, descubrieron un subsuelo oculto, protegido por un complejo sistema de cámaras térmicas y trampas automáticas.
En las profundidades de aquel laberinto hallaron no solo bóvedas repletas de lingotes de oro y paquetes de polvo blanco, sino también documentos que revelaban el esquema financiero con el que operaban los herederos del cartel, registros de sobornos, rutas marítimas hacia Asia y Europa y transferencias electrónicas a paraísos fiscales. Pero lo más macabro aguardaba más adelante. Al penetrar en la tercera bóveda, lo que vieron dejó sin aliento incluso a los más experimentados, una especie de sala ritual, decorada con símbolos esotéricos y vitrinas que resguardaban objetos personales de quienes habían sido traicionados por el propio cartel. Una especie de santuario del terror, donde colgaban fotografías quemadas, prendas ensangrentadas y objetos de valor de enemigos derrotados. Era el legado de las llamadas brujas del polvo blanco, quienes habían erigido aquel lugar como un recordatorio permanente de su reinado de miedo. En otra operación simultánea, al norte de Culiacán, la situación se tornó aún más violenta. El asalto al rancho Los Aguacates, un conocido centro logístico camuflado entre plantaciones de cannabis, desató un enfrentamiento que duró más de 2 horas. Los sicarios, preparados para un cerco militar, ofrecieron resistencia brutal. Sin embargo, la estrategia implementada por el comandante Harfuch fue letal. Bloqueó el suministro eléctrico, anuló las comunicaciones de radio y usó granadas de humo para desorientar al enemigo. Al caer la defensa, ingresaron los comandos y redujeron uno a uno a los presentes, que se rendían mientras eran obligados a arrastrarse sobre el lodo, sin armas y sin dignidad alguna. Las imágenes filtradas desde los drones mostraban la humillación absoluta. Líderes del cartel, conocidos por su arrogancia y violencia, alineados boca abajo, esposados y con los rostros cubiertos de polvo y sangre, mientras los agentes les leían los cargos. Los videos corrieron como pólvora por los foros clandestinos de la red oscura, generando un pánico sin precedentes entre los mandos intermedios que hasta ese momento pensaban que eran intocables. Lo que parecía el golpe final solo marcó el inicio de una ofensiva más vasta. En la costa de Mazatlán, 2 embarcaciones de carga que aparentemente transportaban atún fueron interceptadas por la Marina. En sus compartimentos secretos se encontraron cilindros metálicos donde almacenaban un nuevo compuesto sintético que estaba destinado a los mercados europeos. La sofisticación del empaquetado, el sistema de refrigeración autónomo y las claves biométricas para acceder al cargamento demostraban un nivel de ingeniería nunca antes visto. El reporte de Harfuch, leído con voz firme en cadena nacional, estremeció al país. Esto es solo el inicio. Sabemos dónde están. Sabemos quiénes son. No descansaremos hasta desmantelar la red completa. La presión subió cuando se reveló que, entre los capturados, figuraba un exgobernador estatal, 2 coroneles en activo y un prominente empresario agrícola que fungía como la cabeza financiera del grupo. El horror no se detuvo ahí. En una de las casas intervenidas en Nabolato, lo que encontraron heló la sangre de los presentes. Un cuarto de castigo insonorizado, donde colgaban en las paredes tablillas con nombres y números de cuenta escritos a mano, junto a grabaciones en video de sus dueños siendo forzados a confesar contraseñas bancarias, en medio de un ambiente de absoluta desesperación. Las imágenes eran tan crudas que los peritos que ingresaron solicitaron apoyo psicológico inmediato. Esa misma noche, mientras las noticias saturaban los medios, aparecieron en varias ciudades del noroeste narcomantas con mensajes codificados que advertían sobre una posible represalia. Sin embargo, la reacción del gobierno federal fue tajante. En Tijuana, Mexicali, Nogales y Hermosillo, se reforzaron los retenes y se blindaron los accesos fronterizos. Los helicópteros no descansaron y los comandos antinarcóticos se desplegaron como enjambres, asegurando zonas de influencia clave. El control de daños fue inmediato, pero la paranoia se apoderó del interior del cartel. En menos de 24 horas hubo registros de ejecuciones internas. Operadores menores, acusados de traición, aparecieron colgados en puentes de caminos rurales, algunos con mensajes crípticos clavados al pecho. Aunque no se usaron términos explícitos, las señales eran claras. La purga interna había comenzado y el terror volvía a acampar a sus anchas. La presión de la DEA y el gobierno mexicano fue llevada al siguiente nivel con el arresto de un operador financiero en Dubái. Se trataba del enlace que canalizaba fondos provenientes de Europa del Este, y su captura permitió congelar más de 700 cuentas bancarias. Además, tras un rastreo satelital, se detectaron movimientos inusuales en el Triángulo Dorado, donde drones artillados comenzaron a patrullar día y noche. Harfuch reveló que, tras el decomiso en Sinaloa, emergió una figura que hasta ahora se mantenía en la sombra.
un jefe de plaza conocido como El Custodio. Su rostro nunca había sido registrado, pero según los informes de inteligencia es quien coordina las retaliaciones más despiadadas. Se sospecha que él ordenó la emboscada en Guasave, donde un convoy militar fue interceptado y obligado a retroceder, mientras cámaras grababan el momento para intimidar a las autoridades. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue brutal. Un escuadrón especializado en inteligencia táctica localizó el escondite de El Custodio y lanzó un ataque con armamento no letal que paralizó sus sistemas de defensa. Cuando ingresaron, encontraron al supuesto líder postrado en un rincón, cubierto de cenizas y polvo, mientras sus subordinados eran arrastrados fuera, incapaces de responder. Las humillaciones no cesaron. Fueron exhibidos en transmisiones internas del ejército, como ejemplo del nuevo enfoque en la lucha contra el crimen. En Ciudad Obregón, otros 7 laboratorios fueron arrasados en una operación conjunta con fuerzas canadienses, que proporcionaron inteligencia de comunicaciones encriptadas. El hallazgo incluyó planos detallados de un nuevo centro de distribución subterráneo que conectaba con el Aeropuerto Internacional de Culiacán por medio de túneles de carga, revelando que el cartel había planeado una red de transporte imposible de detectar por los métodos tradicionales. Todo esto detonó una crisis diplomática cuando se reveló que algunos funcionarios consulares estaban involucrados como facilitadores de visados para los emisarios del cartel. Harfuch, en su mensaje final de la noche, dejó en claro que esta operación, denominada Tormenta de Plata, no tiene fecha de término y que el país debe prepararse para una etapa de confrontaciones sin precedentes. Mientras tanto, en los foros clandestinos, los rumores se intensifican. Se habla de nuevos grupos emergentes dispuestos a llenar el vacío que deja el derrumbe del cártel de Sinaloa, pero con métodos aún más violentos. Sin embargo, por ahora, el terror y la humillación caen sobre quienes, hasta hace una semana, pensaban que el poder y la impunidad serían eternos. El silencio que se apoderó de Sinaloa aquella madrugada no fue casualidad. Los corredores del miedo estaban vacíos. Calles normalmente vigiladas por hombres armados se convirtieron en rutas fantasma. Algo estaba en marcha y los que todavía se atrevían a circular lo hacían con la certeza de que cualquier cruce de mirada podía ser el último. La tensión era un veneno invisible. Las primeras horas tras el anuncio del decomiso habían sido un hervidero de mensajes en clave, coordenadas alteradas y movimientos frenéticos. Pero cuando la red cayó y la información empezó a escurrirse como un hilo de sangre, el terror se instaló en cada rincón del llamado Triángulo Dorado. Los reportes no tardaron en llegar. Vehículos incendiados en las brechas, residencias de operadores abandonadas a toda prisa, túneles ocultos que quedaban abiertos como bocas mudas. En Culiacán, los pocos que se atrevieron a romper el toque de queda impuesto, de facto pudieron ver cómo camiones sin insignias cruzaban las avenidas principales rumbo a zonas rurales. Lo que llevaban adentro nadie lo supo con certeza, pero el rumor era claro. Los laboratorios móviles estaban siendo desmontados en cuestión de minutos para evitar que el siguiente golpe los alcanzara. La información que circulaba entre las agencias de inteligencia era más sombría aún. Lo hallado en los dispositivos de las mujeres conocidas como las brujas del polvo blanco contenía detalles meticulosos de la red que había permitido a Sinaloa expandir su dominio. Archivos con nombres cifrados, rutas escondidas, claves bancarias internacionales. Pero lo que sacudió hasta los cimientos del gobierno federal fue una lista. Un documento que, de acuerdo con los analistas, revelaba la verdadera extensión de la corrupción. Había firmas de comandantes, alcaldes, magistrados. Había cifras, cuentas offshore. Y lo más perturbador, había registros de reuniones que jamás debieron ocurrir. Mientras tanto, en los confines de la sierra, la situación escalaba. Un convoy blindado, identificado por testigos como parte de una célula leal a los Chapitos, cruzó sin previo aviso por la localidad de Badiraguato, dejando tras de sí un rastro de terror. Disparos al aire, retenes improvisados, cateos forzosos en busca de informantes. Cualquier sospechoso era humillado públicamente antes de ser cargado en la parte trasera de las camionetas, donde, según fuentes no confirmadas, algunos terminaron enfrentando castigos brutales. Se hablaba de traidores, de hombres que habían facilitado la entrada de los federales. En Mazatlán, el eco de la violencia se sintió en los muelles. Botes que hasta hacía días habían sido utilizados para mover cargamentos de cannabis, ahora estaban siendo incendiados por sus propios operadores. La orden era destruir cualquier evidencia. Los puertos, según reportes, se convirtieron en escenas de caos.
Pescadores inocentes golpeados, redes destrozadas, hombres arrojados al agua mientras el narco buscaba cerrar las rutas marítimas. La DEA y la Secretaría de Seguridad mantenían un cerco que parecía impenetrable. Helicópteros artillados sobrevolaban zonas clave y las bases militares habían recibido órdenes estrictas. Ningún convoy sin autorización pasaría sin ser revisado. Y entonces, cuando parecía que el control estaba afianzado, comenzó el contraataque. Un atentado en la carretera libre de Culiacán a Guamúchil, donde 2 patrullas federales fueron emboscadas por al menos 20 hombres armados. Se desató un enfrentamiento feroz, en el que las ráfagas de alto calibre resonaban como tambores de guerra. El saldo fue devastador. Vehículos calcinados, cuerpos irreconocibles y la aparición, horas después, de grabaciones donde se mostraba a los sobrevivientes federales siendo sometidos a actos de humillación antes de ser liberados como advertencia. En la capital del estado, la incertidumbre se convirtió en pánico cuando un centro comercial fue desalojado tras recibir amenazas de bomba. No hubo explosión, pero el mensaje estaba claro. La violencia podía desbordarse en cualquier momento. Las autoridades se vieron obligadas a establecer cordones de seguridad en escuelas y hospitales, mientras la población, atrapada en un clima de miedo, comenzaba a exigir explicaciones. Los medios locales, bajo presiones evidentes, omitieron los detalles más crudos, pero las imágenes filtradas en redes sociales mostraban otra verdad. Retenes ilegales montados por jóvenes armados que obligaban a conductores a descender de sus vehículos mientras los encañonaban. Algunos fueron obligados a arrastrarse sobre el pavimento caliente, otros golpeados ante la mirada impasible de quienes sabían que grabar podía significar una sentencia. Sin embargo, lo más escalofriante llegó al anochecer, cuando un video comenzó a circular entre los agentes federales, una grabación clandestina presuntamente captada en un rancho cerca de El Dorado. En ella se veía a un grupo de hombres y mujeres con los ojos vendados, encadenados en fila. Detrás de ellos, sicarios enmascarados portaban garrotes y herramientas de tortura improvisadas. Se trataba de operadores de bajo rango, acusados de haber filtrado información a las autoridades. La grabación, según los analistas, era un mensaje inequívoco. Cualquier traición sería pagada con el máximo escarnio. El presidente convocó de inmediato una reunión extraordinaria con su gabinete de seguridad. La presión internacional era enorme. Estados Unidos había felicitado públicamente a México por el golpe, pero también advirtió que era solo el comienzo. La DEA solicitó formalmente la extradición de los principales cabecillas del cártel de Sinaloa, mientras que en Washington se discutía declarar a la organización como un ente terrorista. Esto cambiaría el juego por completo. Al otro lado de la frontera, en Nogales y Tijuana, las revisiones aduanales se duplicaron. Los agentes migratorios inspeccionaban hasta los tornillos de los vehículos, buscando cargamentos de polvo blanco que se hubieran escapado del control. Se reportaron confiscaciones récord de sustancias en presentaciones nunca vistas, cápsulas camufladas en maquinaria agrícola, contenedores dentro de refrigeradores y hasta implantes quirúrgicos en personas desesperadas por dinero fácil. Pero en el fondo, lo más inquietante era la certeza de que el cártel no cedería sin pelear. Los servicios de inteligencia interceptaron comunicaciones que apuntaban a un plan de represalias a nivel nacional. Las palabras clave eran Noche Roja, una operación que contemplaba ataques simultáneos en al menos 5 estados. Las fechas exactas eran un enigma, pero las señales eran claras. Camiones con armamento pesado avistados en carreteras secundarias, desapariciones de funcionarios de seguridad locales y amenazas veladas a medios de comunicación. En una transmisión filtrada se escuchó a uno de los capos sobrevivientes exigiendo lealtad absoluta a sus hombres. El tono era el de un hombre desesperado, pero peligroso. Ordenó la eliminación sistemática de cualquier sospechoso de colaborar con las fuerzas federales. Los halcones recibieron instrucciones precisas: cero tolerancia. Mientras tanto, en un lugar no revelado de la Ciudad de México, las 3 mujeres capturadas eran sometidas a interrogatorios implacables. La información que proporcionaban desvelaba una estructura que iba más allá del tráfico de polvo blanco. Había detalles sobre la explotación de menores, de cómo eran reclutados con falsas promesas, trasladados a zonas remotas y obligados a trabajar sin descanso ni protección alguna. Algunos testigos afirmaban que los niños eran usados como garantía para que sus padres permanecieran en silencio o participaran en las actividades ilícitas. Algunas noches, los federales reportaban escuchas encriptadas que hacían referencia a un cargamento especial, algo apodado aliento gris.
Nadie sabía a ciencia cierta qué significaba, pero los rumores sugerían que se trataba de una nueva sustancia, más peligrosa, que estaba a punto de lanzarse en el mercado clandestino. Las órdenes de Harfuch fueron tajantes. Había que localizar y neutralizar cualquier laboratorio que pudiera estar produciendo esa amenaza. En los días siguientes, un clima de guerra abierta se extendió en el norte del país. Las carreteras quedaron desiertas, las gasolineras cerraron y los pueblos se sumieron en el miedo. Era el preludio de algo peor, una tormenta que se avecinaba sin posibilidad de retroceso. Los enfrentamientos en la sierra dejaron estampas de violencia extrema, cuerpos colgados en puentes, vehículos perforados por cientos de impactos y el eco de ráfagas que rompían el silencio de la madrugada. Las imágenes transmitidas en las pantallas del centro de mando mostraban un México al borde del abismo. La pregunta no era si habría más violencia, sino cuánta devastación podía soportar el país antes de quebrarse por completo. Mientras tanto, el reloj seguía corriendo y todos sabían que, en cuestión de horas, el cártel de Sinaloa mostraría su respuesta final. Y cuando lo hiciera, no habría refugio ni escapatoria. En las primeras horas de la madrugada, mientras el resto del país se mantenía en un silencio forzado, helicópteros militares sobrevolaban zonas aisladas de la Sierra Madre Occidental. La bruma espesa dificultaba la visibilidad, pero la operación no podía detenerse. Un convoy de vehículos blindados, con insignias cubiertas y órdenes precisas, se abría paso a través de senderos que hasta ahora solo los lugartenientes del cártel se atrevían a recorrer. Dentro de esos camiones viajaban los grupos especiales de respuesta inmediata, hombres entrenados para enfrentarse a lo impensable, listos para ejecutar órdenes sin cuestionamientos. A cada metro que avanzaban, el peligro se multiplicaba, pero también la convicción de que, si no actuaban en ese momento, la oportunidad se perdería para siempre. Las imágenes transmitidas desde los drones de reconocimiento mostraban movimientos frenéticos en los campamentos improvisados del cártel. No solo era el traslado de cargamentos de polvo blanco, sino el desmantelamiento apresurado de laboratorios ocultos entre los riscos. Desde lo alto, se observaba cómo figuras encapuchadas empacaban a toda prisa materiales químicos sin etiquetas y documentos incinerados en fogatas improvisadas. Pero lo que más estremeció a los mandos de la operación fue la aparición de pequeños grupos de niños custodiados por hombres armados. Los menores, visiblemente desnutridos y con uniformes raídos, eran obligados a cargar cajas selladas, bajo miradas gélidas que les negaban el más mínimo gesto de compasión. No había tiempo para rescates humanitarios. Esa parte vendría después, si es que lograban sobrevivir a la jornada. Mientras tanto, en un edificio sin identificar en la Ciudad de México, un grupo reducido de altos funcionarios discutía bajo un tenso hermetismo. Las carpetas sobre la mesa contenían nombres que nunca antes se habían vinculado oficialmente con la red criminal. Políticos, líderes sindicales, empresarios de renombre e incluso figuras del ámbito deportivo aparecían en fotografías borrosas, escoltados por hombres armados o celebrando reuniones clandestinas. Las grabaciones de audio que acompañaban esos archivos revelaban conversaciones sobre pagos encubiertos, rutas de trasiego protegidas y acuerdos silenciosos para desviar la atención de los cuerpos de seguridad. Las pruebas eran innegables, pero el dilema era evidente. Un golpe frontal podría desencadenar represalias que harían temblar a la nación entera. Al caer la tarde, en Guasave, un grupo de hombres armados se apoderó de las calles principales. Testigos relataron cómo un convoy de camionetas sin placas bloqueó los accesos mientras individuos encapuchados obligaban a comerciantes y peatones a abandonar el lugar. Minutos después, estallaron enfrentamientos que se prolongaron por casi una hora. Las ráfagas de armas largas y los estallidos de explosivos improvisados resonaban a kilómetros de distancia. En medio del caos, quedaron esparcidos los restos calcinados de motocicletas y camiones de carga, usados como barricadas improvisadas por los grupos armados. Era evidente, el cártel estaba enviando un mensaje. En otro punto de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, un grupo de agentes de la Guardia Nacional interceptó un convoy con destino a Arizona. Lo que parecía una simple caravana de vehículos comerciales resultó ser una operación encubierta. Al inspeccionar los compartimentos secretos, encontraron bloques compactos de polvo blanco, etiquetados con códigos y nombres clave. Pero lo más inquietante fue lo que hallaron en los dispositivos electrónicos confiscados, mapas digitales que revelaban rutas alternativas, puntos de entrega y nombres de los intermediarios. La red estaba mucho más extendida de lo que se pensaba, y había colaboraciones inesperadas desde ambos lados de la frontera. El día continuaba y los rumores crecían.
En Culiacán, zonas habitualmente controladas por halcones ahora se encontraban bajo una vigilancia silenciosa, casi fantasmal. Muchos de los hombres clave del cártel habían desaparecido sin dejar rastro. Según informes de inteligencia, algunos creían que estaban refugiados en túneles subterráneos que conectaban casas de seguridad con instalaciones industriales abandonadas. Otros decían que habían huido hacia Sudamérica en avionetas sin plan de vuelo. Lo cierto es que la incertidumbre se extendía como un veneno lento y silencioso. Los pocos civiles que aún transitaban esas calles lo hacían con la mirada baja, temiendo cruzarse con los nuevos fantasmas que merodeaban en cada esquina. Al anochecer, la violencia escaló. En el municipio de Badiraguato, un convoy militar fue emboscado mientras escoltaba una caravana de vehículos oficiales. Las unidades fueron atacadas desde ambos flancos, con explosivos artesanales que estallaron en cadena, seguidos de disparos precisos. La respuesta fue inmediata, pero el daño estaba hecho. El ataque dejó varios heridos de gravedad y una sensación amarga de que el control estaba lejos de consolidarse. El eco de los enfrentamientos aún retumbaba cuando las primeras imágenes comenzaron a circular en las redes sociales. Columnas de humo negro, hombres encapuchados arrastrando a los soldados heridos hacia posiciones de cobertura, y civiles atrapados en el fuego cruzado buscando refugio detrás de muros de concreto perforados por las balas. El escenario era apocalíptico. Las carreteras principales de Sinaloa y Sonora estaban vacías o bloqueadas con tráileres atravesados, muchos de ellos incendiados. Las señales de radio eran interferidas constantemente y los teléfonos celulares mostraban alertas de seguridad, advirtiendo a la población de mantenerse bajo resguardo. Los hospitales estaban desbordados y en algunas clínicas rurales se instalaron tiendas de campaña improvisadas para atender a los heridos. Médicos sin descanso y voluntarios armados custodiaban el perímetro, conscientes de que los combates podían estallar en cualquier momento. En los círculos del poder, el reloj avanzaba sin misericordia. La presión internacional crecía. Informes filtrados por agencias extranjeras aseguraban que el tráfico de polvo blanco hacia Estados Unidos había disminuido un 30% en las últimas 72 horas, pero nadie se atrevía a cantar victoria. Los jefes de la estructura criminal, aún en libertad, eran como piezas de ajedrez moviéndose en un tablero donde cualquier error podía significar el colapso total o el resurgimiento de un imperio más violento que nunca.